Ajá. Voy a subir un poquito el audio. Habla para ver, para oírte yo a ti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estupendo, estupendo. Bueno, At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su plataforma, el canal de Nitu. Y hoy tenemos una invitada, como siempre, especialísima. Digo que ella siempre es especialísima porque la queremos mucho. Es nuestra amiga, es colega, es periodista, es escritora, es politóloga y además es analista del crimen organizado transnacional. Maybor Petit, yo sé que todos la conocen. Y Maybor, un gran abrazo en la distancia y vamos a entrar de una. El domingo de resurrección para los católicos vimos a manifestantes pro Hamas que interrumpieron precisamente la misa del domingo de Pascua en la iglesia de San Patrick en Nueva York. Pero además de eso vimos que en Tennessee se quemaron cientos de Biblias, ¿no? Cerca de iglesias católicas. Yo quiero que tú me digas cómo lees estos eventos, cómo los lees tú. Hola, Anito, un saludo para ti, para toda la audiencia. Creo que estos elementos que tú has puesto sobre la mesa nos llevan a ver lo que es la dinámica de las relaciones y la aplicación de políticas que se están dando desde la Casa Blanca y que de alguna manera han fortalecido estos grupos de choque que operan en las diversas ciudades de los Estados Unidos y tristemente a nivel internacional también desde el problema que se presentó con el ataque terrorista del grupo Hamas a Israel, donde se violaron todos los derechos humanos, pero de eso no se discute en la ONU, donde se asesinaron niños o se asesinaron personas mayores y adicionalmente a ello se llevaron estos grupos terroristas personas israelitas y de otras nacionalidades, porque había también un colombiano, por cierto, que a Gustavo Petro no le toca este tema porque él tiene un adoctrinamiento en relación al tema de Hamas. Pero para recabar toda la información que tú estás planteando, nosotros tuvimos la oportunidad de estar presentes en esa manifestación. De hecho, estábamos caminando por la calle cuando vimos a todos estos grupos de izquierda, muchos de ellos con una profunda ignorancia de lo que pasa en Gaza y de lo que es Hamas y la misma Al-Fatah. Hay Mm. gente que, por ejemplo, son líderes de los grupos LGTBI+. Hay grupos comunistas con las banderas comunistas. Lo vi, lo grabé, hice un vivo para que la gente lo viera. Estaban las banderas del comunismo puro, con la hoz y el martillo ahí presente en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. Estaban en el Times Square, las vimos, nadie nos explicó. Pero también estaban estos grupos que son pro-Palestina, que se envuelven con toda esta gama de doctrinas para luchar contra el Estado norteamericano, contra la estructura del Estado, y terminan siendo herramientas utilizadas para influenciar las políticas públicas. Los tuvimos el viernes también en Nueva York, que ha sido una especie de sede donde el expresidente Bill Clinton, el expresidente Obama y el señor Joe Biden se juntaron para pedir dinero para recaudar casi 26 millones de dólares para financiar la campaña de la reelección de Joe Biden. Quienes estuvieron allí, millonarios que también están apoyando estas políticas que conllevan a una descomposición, una deconstrucción del sistema norteamericano que por sí es también el sistema occidental. Estamos siendo atacados por diversas vías y la causa, Pero están siendo atacados incluso desde adentro y desde el propio gobierno. claro está, cuando se ven las políticas y tú lo que has planteado está muy claro.
el juego que hubo el día viernes en la Casa Blanca de designar el día el de domingo. resurrección, que el grueso de los norteamericanos son cristianos o católicos y evangélicos, Y y protestantes creen en creen, Cristo. creen en Jesucristo. Y Exactamente. se tomó ese día como un mecanismo de determinación para desmoralizar a los grupos mayoritarios, porque en este juego que estamos planteando, Nitu, y que a muchos aterra, la creencia en Dios, en la familia, está vedada y por eso la quieren destruir. Hoy tuvimos la oportunidad de ver la vocera de la Casa Blanca diciendo que eso era desinformación, pero gracias a Dios todo quedó grabado porque el discurso de Biden, o lo poco que puede decir este hombre, quedó grabado ante cientos de cámaras, razón por la cual no puede decirse que él no dijo lo que dijo, aunque Ah, lo han planificado. La decisión está publicada en la Casa Blanca y es clara al respecto. Y se sabía que ese día era un día especial para los creyentes y no les importó y se camufló con esta agenda que busca utilizar las políticas públicas para imponer un credo y una doctrina que va totalmente y está alejada a lo que es el verdadero sentimiento del pueblo norteamericano y de Occidente, porque esto, repito, no se queda encerrado en los Estados Unidos. ahora fíjate, así como vemos una campaña mediática a favor de los palestinos, yo nada más voy a poner este ejemplo y quizás pasemos a otro tema. Yo puse anoche un Twitter, un X, luego que vi una noticia de Fox News que dice que un tráiler de Biblias incendiadas intencionalmente frente a una iglesia de Tennessee el domingo de Pascua. Yo a ese lo respondí diciendo, los creyentes en Cristo no irrespetamos las creencias de otros, no imponemos nuestra fe. Lo hecho en Tennessee es una afrenta a todos y cada uno de quienes nos decimos hijos de Dios. Ya basta, esto es intolerable. A mí me llama poderosamente la atención que no tengo un solo comentario, que tengo nada más 7,000 visualizaciones. Y yo me pregunto, todas estas cosas pasan porque no hay verdaderamente un ejército de Cristo que salga a defender sus creencias y sus valores. Y digo de Cristo como puedo decir de los judíos, porque creo que esto es un ataque hacia la cultura, como tú lo has dicho, occidental, que es una cultura eminentemente judio-cristiana. Entonces, Y sí, lo que pasa, Nitu, es ajá, que hay miedo y también se está ejecutando un plan de algoritmos. Si tú ajá, mencionas este tema en particular, los algoritmos lo ocultan. Si tú mencionas al Partido Comunista Chino o a Xi Jinping o a los proyectos de Xi Jinping o de China, los algoritmos lo deconstruyen. Es un fenómeno en el que está la comunicación, está la desinformación y la decisión de los grandes, los poderosos, los que están detrás impulsando esta agenda y para lo cual utilizan a los tontos útiles que se creen que están protagonizando un cambio y están cavando su propia tumba. Entonces, con lo que ajá. te pasa a ti, nos pasa a todos cuando tocamos los puntos que están prohibidos. Y Claro, eso ahora en medio de todo esto yo tengo que también decir que esto sucede en las redes, pero cuando yo por ejemplo, cuando fui a la iglesia ayer, estaba desbordada como nunca antes. Entonces, eso también tú dices, bueno, dirá lo que sea en las redes, pero lo que está en la calle, lo que uno ve y lo que uno siente es otra cosa. Y claro, eso, eso pasa también cuando o sea, lo quitas de la creencia religiosa y te vas hacia la política. Una cosa es lo que dicen los medios, otra cosa es lo que está pasando en la calle. Una cosa es lo que dicen los medios que opina la gente y otra cosa es lo que opina la gente. Podemos poner el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Argentina, que está muy claro en estos es momentos, verdad, o el ejemplo de los Estados Unidos. Es que absurdo. pareciera que también está muy claro en estos momentos. Está muy claro, pero no sale en los medios ni en las redes sociales, Es sino que verdad. sale en la calle. Cuando tú andas caminando por la calle, inclusive en Sodoma y Gomorra, que es donde yo estoy, aparece ese fenómeno que ocultan los medios y que ocultan todas las redes sociales, pero que está allí y es vivo. Es la gente con una propuesta que tiene que ver con el mantenimiento de las formas de vida de Occidente.
Y Bueno, esto es lo acabamos de ver también lo que que pasa en Turquía, por ejemplo, lo que pasó ayer en Turquía. O sea, la verdad es que hay muchos casos que te dicen que una cosa es lo que dicen las redes y los medios y otra cosa es la realidad. Mm. Mírate Ah, en Francia, por ejemplo, o en España mismo. O sea, mm, son casos que te dejan claro que hay un control del relato de los medios y hay un control de los algoritmos para que la opinión de la gente no salga a relucir, pero está en la misma gente. Y también se está imponiendo miedo, miedo a hablar, miedo a actuar, miedo a salir, porque en casos de ciudades como esta, la violencia está desaforada y no hay control. Y mucha gente decide no salir y por mm, tanto cree en lo que ve en una pantalla, que no, repetimos, no es lo mismo de lo que está ocurriendo en la calle, en la vida real. Hay realidades que se construyen y se construyen en base a una serie de elementos en laboratorios y se amplifican a través de medios y redes. Y otra cosa es lo que sucede en la realidad, en lo que es la dinámica social entre la gente y las relaciones con el Estado, que en estos momentos es muy rechazada. Vimos, Nito, y con esto termino este aspecto, el desprecio que se siente por la actual gobernanza en este país y lo que dicen los medios que es, y las encuestas lo que es, son todas sí. manipuladas. ¿Y eso tendrá solución? No lo sabemos, porque tendría que imponerse las mayorías por encima de las minorías. Y esas minorías son extremadamente poderosas, pero es lo que tú dices. Vas a la iglesia y está llena de gente. Vas a los medios y ves que allí no hay nada y están saliendo todo lo que son los elementos de esa Agenda 2030 como si fuera aceptada por la mayoría y no es así. No es así. Uno ve que ha bajado el on de de los medios convencionales. O sea, la gente está acudiendo a medios no convencionales precisamente para enterarse de la verdad, porque la gente siente que está de alguna manera siendo inducida, digamos, en lo menor, porque también a veces se siente que lo que se nos está engañando. Así es. Cambiemos el tema, vamos a Ecuador, porque en Ecuador hay un escándalo por los presuntos nexos del expresidente Rafael Correa con un narcotraficante asesinado ya, que por cierto lo llamaban el patrón de nombre Leandro Norero, creo, ¿no? Tú de eso conoces más que yo. ¿Qué información tienes al respecto? Porque este hombre, el que desató este escándalo, dice que él vio que él era compañero de celda de Norero y que él veía los chats, los videochats del expresidente Correa con este narcotraficante. ¿Tú qué manejas? ¿Qué información manejas? Mira, hemos visto todo lo que han sido las audiencias y los argumentos orales, ¿no? Y Ujú. dejan claro que había una estrecha relación entre el correísmo y el crimen organizado transnacional y nacional. Eso no se ha puesto en duda, porque desde un inicio también se estableció una serie de acciones y de operaciones que permitieron que en el gobierno de Rafael Correa se desarrollara toda la infraestructura necesaria para que el crimen organizado pudiese operar sin ningún inconveniente en Ecuador. Cuando se ve a la larga, uno puede observar todos esos logros que los criminales obtuvieron de esa relación estratégica con el Estado ecuatoriano y que también influyeron en la toma de decisiones. Eso es lo que el crimen organizado hace, pero mucha gente no lo quiere entender, compra y ellos transgreden toda la estructura institucional. Y cuando nosotros observamos hace ya más de un año cómo el crimen organizado, por ejemplo, eliminaba a una de las voces que lo hizo delante de las cámaras, no lo hizo oculto, ¿no? Como la de Fernando Villavicencio a la hora de estar dando información y denuncias con evidencia de lo que estaba ocurriendo. Y ese discurso que queda para la historia para que se pueda analizar a futuro cómo Fernando Villavicencio, al hacer la denuncia y al tocar esos puntos claves, es asesinado, es eliminado, pero también los que lo mataron a él también fueron eliminados. Es decir,
el crimen organizado domina la estructura. En estos momentos estamos observando con esta audiencia y con otras que se están dando, el caso Metástasis, que Ujú. incluye jueces, fiscales, etcétera, es que se está tratando de ampliar y de tomar a la fotografía lo más ampliamente posible, tomando en cuenta una cosa que es muy importante. El crimen organizado no se puede combatir solamente a través de un gobierno. Se requiere toda una compleja maquinaria para poderlo acusar y poderlo terminar. Y para ello, Ecuador en estos momentos está recibiendo apoyo de Estados Unidos y de otros países, pero tiene sembrado en el Estado y en las instituciones estos retoños del Mm. antiguo gobierno que fue el que permitió en buena medida que se produjera lo que estamos observando en estos momentos, que hay lugares en donde el Estado desapareció, fue tumbado y es el crimen organizado el que manda. Lo vemos en el asesinato de políticos, pero también en el manejo de la economía. Hay que recordar que el crimen organizado no solamente son las bandas de los carteles que andan por la calle traficando droga o vendiendo droga, no. Esto va mucho más allá porque esto incluye el sector de la economía, el sector de la educación, de la institución y en el caso de Ecuador, infiltraron hasta la más mínima fibra del sistema judicial, que es un requisito sine qua non para poder acabar o judicializar los casos que el Estado a veces conoce. Es Mm. muy grande, Nitu, el tema del crimen y su expectación. Uno lo ha visto, por ejemplo, cómo se ha venido expandiendo a nivel de toda América Latina. Ya saquemos el caso de Venezuela, donde es el mismo cartel el que tiene el gobierno y el que Sí. tiene las instituciones y la Fuerza Armada. Pero en el caso de Ecuador, lo vemos penetrando en los pequeños gobiernos, en lo que es la parte del Congreso. Y el caso Metástasis nos va a dejar información única y ojalá que no haya más víctimas porque todos los días se suman más, pero más personas asesinadas por el crimen que tienen algo que ver. Hoy en día, Mm. fíjate que hay muchas personas que están siendo, si se quiere, protegidas por agentes externos ante la imposibilidad de mantenerlos vivos dentro del mismo Ecuador. No, Y esto es increíble. Bueno, es hay más, uno de los que denuncia, precisamente el que era, no recuerdo el apellido ahorita, que es el que dice precisamente que él veía los videochats, creo que fue ayer, no recuerdo, que clamó porque lo cuiden dentro de la cárcel. Es que en la cárcel es que operó. Recuerda que estos Claro, casos están todos vinculados. Y en la cárcel ya los que habían hecho o ejecutado acciones o ordenado ejecutar acciones, ya toda esa gente murió. Y sí, murió sí. porque el grueso, y fíjate que hay agentes externos que están allí presentes operando. Y es muy difícil poder controlar cuando todos estos demonios están sueltos. Sé del el apoyo que se está dando a nivel internacional para combatir el crimen organizado, pero también vale la pena recordar que en Ecuador hay una debilidad desde el punto de vista del Ujú, liderazgo institucional ujú. y el actual presidente Noboa no tiene tal vez la fortaleza que se requiere para emprender una lucha de esa naturaleza. Además, el gobierno tiene muy poco tiempo, él Sí. fue electo para unos pocos meses y se desmembró el gobierno, también mandando a la vicepresidente a Israel en una decisión que ha sido sumamente criticada y que terminó debilitando la misma figura del presidente porque él prácticamente sacó a la vicepresidenta del Sí, espacio. pero también hay un escándalo de un hijo de la vicepresidenta, o sea, es Es un una cosa, escándalo, pero los ecuatorianos requieren que se les diga la verdad porque son los que claro, están sufriendo y son los que corren con las consecuencias del crimen organizado. Están claro. desplazando las familias, el miedo, el ataque que es permanente, la incapacidad de la empresa privada de generar negocios legales, porque donde quiera que está, ahí está el crimen organizado metiendo la ilegalidad. Es un tema de gran profundidad porque toca toda la fibra social
y esto va a tardar mucho tiempo si se toman las medidas y si hay un verdadero liderazgo que esté luchando contra el crimen organizado, tal vez podamos ver a futuro soluciones que sean buenas para los ecuatorianos, porque son Claro. muchos que están Y que huyendo. impacten en toda América Latina. Para terminar contigo, un breve comentario. Ahora vemos que Dilma Boluarte también está siendo investigada por unos Rolex. Yo te voy a dar mi opinión antes de que tú me des la tuya. Yo no sé si compró Rolex con dinero de la corrupción, si se los regaló y es tráfico de influencia. Yo la verdad es que eso no lo sé. Lo que yo sí intuyo es que esto es una venganza del Foro de Sao Paulo, porque me parece absurdo que por unas fotos y unos relojes, por un Rolex, que a la gente no le importa eso. La gente lo que le importa es comer, que los impuestos no se los devoren, tener educación y tener salud, y tranquilidad y paz y que no los asesinen. Eso es lo que quiere la gente. Bueno, la verdad yo no la voy a defender, es una mujer de izquierda, pero todo esto me parece un gran montaje y me suena como a una especie de venganza del Foro de Sao Paulo hacia ella. Y ya se habla de un nuevo candidato que sería Antaura Ollanta, el hermano del que fue presidente y que aparentemente a la izquierda le pareció sumamente herbívoro, vamos a decirlo así. ¿Tú qué opinas de lo que yo te estoy comentando? El tema de Perú es importante entenderlo, Nitu, porque hay una posición que queda clara. La señora Dina Boluarte es de izquierda, compañera de Pedro Castillo, de Perú Libre, y llegó a ese puesto porque el otro, es decir, Pedro Castillo, está en la cárcel. Muy probablemente ella vaya también a la cárcel porque hay una serie de elementos que se han puesto sobre la mesa. Lo que también hay que entender es que el gobierno de Dina Boluarte le queda poco tiempo. Hay una élite política que está en funciones, que no quiere arriesgarse para volver a hacer unas elecciones fuera de tiempo y esa vacancia que se ha presentado en su contra todavía está en medias tintas porque no tiene el número de votos que se requiere para ser aprobado. Ahora bien, lo que hace la Fiscalía en relación a estos relojes llama mucho la atención porque se inició a raíz de una discusión que se presentó en un medio de comunicación para luego ser abundante la información. La gente se puso a buscar cuántos Rolex, hay más o menos unos 14 o 15 con diamantes, etcétera, y que ella no declaró ante el fisco y por eso es entonces que habría una presunta violación, además de un delito que se está hablando y que todavía no lo tenemos claro, que es el de enriquecimiento ilícito, puesto que esos relojes no fueron presentados a la hora de hacer las declaraciones juradas de bienes. No sabemos tampoco de dónde vienen, ya el viernes nos enteraremos porque ella va a tener que ir a explicar. Ella quería que se hiciera de inmediato una vez que fue allanada su residencia y que hubo algunas acciones que la presidenta Boluarte dijo que eran ilegales, pero el Ministerio Público dijo que eran legales y además que tenían las órdenes de un juez para hacer ese allanamiento. Hay notas de prensa y también reportes de la Fiscalía que dice que se tomaron fotografías pero no se extrajo nada y que los relojes per se no estaban allí. Se estaba buscando, por ejemplo, el número de serial de los relojes de tal manera de poder identificar desde la investigación que se está haciendo de quién y cómo fue que fueron comprados esos relojes. Así es que creo que hay que Sí. esperar en este tema, pero lo que sí queda claro es que en Perú también hay una enorme crisis de liderazgo y de instituciones, a Y pesar de que haya. como lo hay también en Bolivia, que sería otro tema que también hablaremos en próximos días. Así es, estoy segura que tenemos que hablar de Bolivia también porque se acercan momentos muy difíciles y Bolivia es como una parte importante de la metástasis que se vive en América Latina por parte de estos gobiernos criminales. Así es. Maybor,
Se nos congeló tu imagen, pero te oímos con muchísima claridad. Me encantó conversar contigo. Por supuesto que te comprometo públicamente a que próximamente ahondemos en todos estos temas y además en otros que tenemos olvidados como el pollo Carvajal o Cliver Alcalá, que de eso conoces tú mejor que nadie, pero no los vamos a tocar hoy porque tenemos el compromiso de hacerlo más adelante. ¿Te parece? Seguro que sí, Nitu, y bueno, pido disculpas porque no sé, a lo mejor fue la CanTV la que se vino para acá, porque Corpolet no es, porque tenemos electricidad, pero no hay servicio, no está nevando, que cuando cae nieve se va el internet, hoy no está nevando, ni está lloviendo, ni nada, así es que son las malas manos del régimen. Pero Un te oímos abrazo, con Nitu. claridad, que es lo más importante. Eso sí, Maybor, a mí no me van a callar, no callaremos, así no es, Maybor. callaremos, me No congela la callaremos. imagen. Me Un congela la imagen, abrazo pero para no. ti, Maybor. Un gran Gracias abrazo, por Nito. nosotros y con ustedes, amigos. Hasta la próxima. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.